El propósito corporativo se ha convertido casi que en un comodín. Hoy, rara es la gran empresa que no nos cuenta, a través de vídeos inspiracionales y memorias impecables, para qué existe más allá de ganar dinero. Se habla de propósito, se habla de impacto, se habla de transformación, pero hay un pequeño problema. Hablar de propósito no es lo mismo que gestionarlo. Para hablar, para enseñarnos cómo pasar de la poesía corporativa a la gestión real, a que no desaparezca el propósito cuando toca tomar decisiones difíciles, hoy nos acompaña nuestro experto en gobierno corporativo, José María Palomares. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Soy muy bien, encantado como siempre de tenerte aquí para que nos enseñes y expandas esa columna de Top Shapers que va a estar disponible en la web, como siempre. Genial. Así que yo, como siempre, tengo aquí la batería de preguntas para un poco expandir, para que nos expliques, para que en un tono más conversacional nos cuentes sobre esa columna de nuestra red de expertos y Muy hablar bien. sobre el propósito corporativo, para que no sea simple poesía. Una de las cosas que mencionas es que dices que el propósito corporativo suele quedarse en un póster de oficina y desaparece cuando es la hora de tomar decisiones complicadas, decisiones difíciles. Entonces, ¿cuál dirías tú que es el detalle que delata más una empresa que solamente tiene el propósito de adorno? Bueno, habría muchos detalles que podríamos observar para saber que efectivamente el propósito no deja de ser una declaración que o está en la página web o directamente está en la memoria anual. Yo diría que donde nos tenemos que fijar de manera más clara es en los comportamientos corporativos, ¿no? ¿Qué ocurre en el día a día? ¿Hasta qué punto el propósito forma parte, por ejemplo, de las conversaciones de los equipos de trabajo? ¿O hasta qué punto el propósito es el filtro por el que pasan, pues, por ejemplo, las decisiones que se toman en el comité de dirección o en el consejo de administración? Es fácil, bueno, pues que cuando la situación aprieta, cuando los números aprietan, que es la expresión que suelo utilizar yo, que si no hemos trabajado bien en la tangibilización y en la activación del propósito, pues en esos momentos difíciles, bueno, pues nos olvidemos precisamente de ese largo plazo y de ese impacto y de ese para qué y nos concentremos solo en los resultados del corto plazo. Así que te diría que se puede observar en muchos lugares, pero y en muchos momentos, pero sobre todo uno es consciente de que una empresa no está verdaderamente comprometida con su propósito cuando surge una situación puntual tensa, bien de resultados de negocio o de otro tipo, y efectivamente se mira para otro lado. Nos olvidamos del propósito justo en ese momento. Otra de las cosas que mencionas es que hay miedo a que medir el propósito se convierta en simplemente burocracia. Pero a nivel práctico, ¿cómo podrías medir, por ejemplo, la coherencia, algo tan abstracto, tan intangible como el propósito, la coherencia, sin que se convierta en una simple tabla en Excel? Bueno, yo diría que la excusa de que la medición del propósito pueda acabarse convirtiendo en una tarea burocrática más es una excusa en realidad que lo que denota es que no siempre sabemos cómo podemos medir ese propósito. Las organizaciones no siempre están todavía preparadas para ello. En realidad es bastante sencillo, digo metodológicamente hablando. Igual que tenemos cuadros de mando de muchos otros tipos, ¿no? Pues para saber, por ejemplo, cuál es la situación reputacional de nuestra organización o cuál es el desempeño financiero o de negocio de nuestra organización, podemos disponer de un cuadro de mando que nos explique precisamente cuál es la salud de nuestro propósito. Y a partir de ahí, bueno, pues incorporar indicadores que son en realidad bastante sencillos, ¿no? Indicadores que, por ejemplo, nos van a determinar hasta qué punto nuestros grupos de interés conocen nuestro propósito. Tendríamos que empezar por ahí, ¿no? ¿Se conoce el propósito? ¿Nuestros profesionales conocen perfectamente cuál es el propósito? En segundo lugar, ver, bueno, pues hasta qué punto ese propósito está presente en las decisiones que se van tomando, ¿no? ¿Cuántas de las decisiones que se toman en un comité de dirección o cuántos de los debates que se abordan en un consejo de administración están atravesados por el propósito? Al final, como digo, es una labor
que hombre, requiere una cierta metodología, requiere un cierto conocimiento, pero pasa por identificar cuáles son los indicadores más importantes que nos pueden ayudar a entender hasta qué punto el propósito se está desempeñando y se está desarrollando adecuadamente e integrarlos en un cuadro de mando que pueda ser gestionado, pues por supuesto, por algún área funcional dentro de la compañía, pero desde luego que debe formar parte de la toma de decisiones de los comités de dirección y de los consejos de administración. Esto que hoy puede resultar pues todavía ciertamente novedoso, yo estoy convencido de que más pronto que tarde se va a acabar convirtiendo en un estándar. Cualquier organización que hable de su propósito va a tener que demostrar que ese propósito está verdaderamente vigente y que es el elemento central en todas sus decisiones y en todos sus indicadores de desempeño. Y para eso se necesita, como digo, metodología y un cuadro de mando. Otra de las cosas que me comentas es que cuando una empresa dice una cosa y luego hace otra, se crea cierto cinismo entre los empleados. Si hay un equipo en una empresa que ya está quemado por esa desconexión entre lo que se dice y lo que se hace, ¿cómo se le puede dar la vuelta a la situación para recuperar la confianza de los empleados? Pues yo te diría que con bastante dificultad. Yo no te oculto que cuando se rompe la credibilidad, cuando se rompe la confianza, es muy difícil volver a darle la vuelta, ¿no? a la situación. Pero esto pasa incluso cuando hablamos en términos de confianza o de reputación personal. Si yo en mi relación contigo observo incoherencia, inconsistencia entre lo que dices y lo que haces, va a llegar un momento en que mi balance reputacional respecto a ti va a estar especialmente sesgado por una desconfianza. Voy a saber que, bueno, que no eres creíble, que no eres confiable. Esto pasa también en una organización, ¿no? Las organizaciones, las empresas están hechas de personas. Si ocurre esto de manera reiterada, es muy difícil que podamos recuperar la confianza de nuestros profesionales. Dicho esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero que podemos hacer es revisitar hasta qué punto nuestro propósito verdaderamente es genuino, es auténtico, responde a la realidad que es percibida por parte de los distintos grupos de interés. En segundo lugar, lo que tenemos que plantearnos es hasta qué punto el modelo de liderazgo que tenemos en nuestra organización para llevar a cabo ese tipo de situaciones y de decisiones es el adecuado. Los líderes que tenemos son confiables, los líderes que tenemos están poniendo a las personas en el centro, son coherentes verdaderamente con el propósito corporativo, están desplegando ellos también su propio propósito personal. Si la respuesta es sí, tenemos grandes posibilidades de que, bueno, podamos reconducir la situación. Si la respuesta es no, pues probablemente tendremos que tomar decisiones, bueno, pues importantes, ¿no? Que tengan que ver con replantear drásticamente y desde las raíces, pues toda esta situación. Pero insisto, esto no es, no sé cómo decir, no es un remedio mágico que de un día para otro nos resuelva los problemas. Más bien al contrario, cuando se produce una rotura o una ruptura en la credibilidad y en la confianza, pues tenemos que recordar que, como en todos los ámbitos de la vida, es muy difícil volver otra vez a recuperarla. Pero bueno, la cuestión es identificarlo y ponerse a trabajar en ello. Mira, manteniendo el hilo de la confianza, hay una pregunta que me recuerda un poco, te lo voy a enlazar, con algunos estudios que salieron hace como un año de que sobre todo el talento joven, la generación Z, revisaba mucho los criterios de ESG y de sostenibilidad de las empresas. Y eran se centran mucho en criterios éticos para la hora de consumir. Entonces, hablando de la confianza, de que necesita evidencias, con todo el escepticismo que hay, ¿tú crees que la sociedad y el talento joven ya no se tragan el cuento del propósito real, del impacto de la transformación, sino ven pruebas reales y tangibles? Pues yo te diría que depende de, bueno, primero hay una crisis de confianza generalizada. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. No solo lo dice el barómetro de la confianza de Edelman, que de manera sistemática nos viene diciendo que tenemos una crisis de confianza en general, aunque las empresas no salen especialmente mal paradas en este informe, pero lo dicen nuestros grandes pensadores, quienes están reflexionando, los filósofos, digamos, de la actualidad nos dicen que vivimos en una sociedad de la desconfianza,
donde parece que el único remedio pasa por recuperar precisamente algo tan importante como los vínculos, ¿no? Como las conexiones humanas, como volver concretamente, ¿no? a trabajar en las relaciones personales. Esto lo dicen los filósofos y a los filósofos hay que escucharles. Hay que escucharles porque hacen normalmente análisis pues muy, muy reales. A esto es a lo que nos tenemos que dedicar precisamente las organizaciones, las empresas y desde luego los líderes que están dentro de las organizaciones. Respecto a si los jóvenes, digamos, compran o no esto del propósito, yo te diría que en términos generales están más expuestos y, digamos, y dan más relevancia y más importancia a esto. A partir de ahí, pues habrá organizaciones que lo estén haciendo bien, marcas que lo estén haciendo bien y que sean capaces de conectar con estas generaciones y lo hagan bien atrayéndoles como talento, ¿no? Para incorporarse como profesionales en su organización o incluso como clientes. También es verdad que hay muchas otras organizaciones, muchas marcas muy tradicionales, grandes organizaciones que todos conocemos, que están teniendo francamente muchas dificultades, no solo para atraer el talento, sino sobre todo para fidelizarlo. Compañías que históricamente tenían gente haciendo fila prácticamente en la puerta de su empresa, con gente que quería incorporarse a su proyecto profesional, pues se encuentran ahora con grandes dificultades, insisto, no solo para atraer el talento, sino sobre todo una vez que lo han atraído, para fidelizarlo. Si esto ocurre, y ocurre pues a veces en grandes organizaciones que todos tenemos en la cabeza, casi siempre tiene que ver con una propuesta de valor que se ha planteado para atraer a ese talento que luego no se ha sustanciado realmente en la línea en que esperaba el candidato. Por eso, bueno, pues hay esos altísimos niveles de rotación. Yo diría que las nuevas generaciones son muy exigentes en este ámbito y además yo les aplaudo que sean exigentes en este ámbito, porque han descubierto, lógicamente, que una manera de desarrollarse en plenitud, perdón, que la única manera de desarrollarse en plenitud no es solo el ámbito profesional, hay muchos otros espacios. Por tanto, creo que es importante que sean críticos y que sean exigentes en esta materia. ¿Y consideras que si esta tendencia de desconfianza generalizada de la que me estabas hablando continúa, sigue creciendo, crees que esta exigencia, digamos, ética puede llegar a materializarse incluso en normativa, como llegó a pasar con los ESG, que las empresas hablaban de sostenibilidad, pero tenían que demostrar fehacientemente de que estaban siguiendo criterios de sostenibilidad y de ESG? ¿Crees que puede llegar a pasar lo mismo con el propósito? Que si una empresa establece un propósito, tenga que demostrar por normativa que está cumpliendo ese propósito, tenga que llegar a cumplir ciertas exigencias. Yo no creo que lleguemos a ese punto, honestamente, pero sí que es verdad es que detrás del cumplimiento de ese propósito, ¿no? Es decir, el cumplir lo que se promete, yo digo cuál es mi propósito como organización y el cumplirlo, sí que va a ser, digamos, evaluado por los distintos grupos de interés. Hay determinados indicadores que sí que están, digamos, regulados, ¿no? Pongo por caso una organización que haga pues inversiones y que digan que manifiesten su propósito, que tiene, digamos, un compromiso, pues digamos, medioambiental. Sí que hay manera regulatoriamente de conocer, bueno, cuál es el nivel, lógicamente, de inversiones sostenibles que están desarrollando. Pero como digo, se trata más bien de entender bien qué se está haciendo. No creo que vaya a haber un momento en el que regulatoriamente se obligue a las organizaciones a cumplir el propósito. Yo creo que esto lo vamos a demandar directamente los clientes, los profesionales, los distintos grupos de interés, que vamos a decidir poner nuestra confianza en una marca u otra en función de la credibilidad que esa marca nos ofrece en base a, por supuesto, su reputación. Y a día de hoy, bueno, pues ya conocemos ejemplos de marcas que, digamos, han declarado una cosa y hecho otra y que lógicamente pues han tenido su impacto en términos, pues por ejemplo, de negocio o de talento. Pues mira, para terminar, por lo general hay ciertas preguntas que para finalizar me gusta mucho hacer de cómo puede un CEO o un directivo mañana al llegar a la oficina verificar ciertas cosas. Entonces, hablamos de pasar de las palabras a los hechos. Ujú. Un CEO que nos está escuchando ahora mismo, un directivo, un líder,
¿Qué tiene que verificar mañana mismo al llegar a la oficina para demostrar o verificar que su propósito va en serio? Bueno, podría hacer muchas cosas, pero ya que hablamos de un CEO, se me ocurre que en la próxima reunión del comité de dirección o en la próxima reunión del consejo de administración en la que él participe, observe sencillamente la dinámica de la reunión y vea y analice, lógicamente, y concluya con un diagnóstico respecto a cómo de presente está el propósito en los espacios de debate estratégicos, ¿no? En las grandes decisiones, que son las que se toman en estos dos órganos, ¿no? En el comité de dirección y en el consejo de administración. Si tras esa reunión de cualquiera de estos dos colectivos tiene la sensación este CEO de que el propósito verdaderamente no ha sido el eje central de las grandes decisiones y de los grandes debates, es que verdaderamente lo que tiene probablemente es un propósito declarado, pero no activado y desde luego no trasladado en términos de impacto del día a día. Y será el momento, pues lógicamente, de empezar a trabajar en la gestión del cambio. Yo sugiero que desde luego desde la medición, yo creo que ese sería probablemente el primer dato, porque cualquiera de estos dos ámbitos, un consejo de administración o un comité de dirección, en la medida en que le presentes datos objetivos que, digamos, refrenden las decisiones, lo van a entender y lo van a abrazar rápidamente. Esa sería mi primera recomendación. Pues me ha gustado mucho tu respuesta porque creo que en general hablamos mucho de actuar, de acción. De hecho, enfoco siempre mucho mis preguntas a eso, pero se nos olvida que a veces una buena decisión es simplemente sentarse a observar, analizar, meditar y reflexionar. Chema, muchísimas gracias. Yo no tengo más preguntas. Creo que De nos has nada, un dado placer. muy buenas respuestas, has expandido muy bien y como siempre, nos encanta tenerte aquí en este espacio de Top Shapers para que compartas con nosotros, me gusta decir, tu sabiduría, la Pues sabiduría de nuestros el expertos. placer ha sido mío, me ha encantado esta conversación, como siempre. Para todos los que nos estén viendo, como siempre, el artículo completo va a estar disponible en Top Shapers. Si lo estáis viendo en YouTube, va a estar disponible en la descripción el enlace. Y muchísimas gracias de nuevo, Chema. Yo ya no tengo nada que decir. El artículo va a estar disponible para todos y el vídeo completo va a estar en YouTube. Así que muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.